Hola, te presento a Roberto de la asociación Alambique. Nos va a explicar cómo se vive la mala convivencia del ingreso mínimo vital y de la renta autonómica de Asturias y todo lo que plantearon como un buen plan que ha resultado ser un fiasco en el vídeo que verás a continuación. Aprovecho para decirte que es el momento para que toméis la palabra, para que la toméis la gente que estáis sufriendo la situación del ingreso mínimo vital y os hagáis escuchar. Puedes hacerlo utilizando tu vídeo, lo pones en posición horizontal y puedes expresar tus opiniones, tus vivencias, tus expectativas, tus apuestas, porque eso va a ayudarnos a dar visibilidad a los problemas y en un tema que si no hay visibilidad y si no estáis presentes no va a haber soluciones. Un saludo. Y lo primero que quiero decir es que quizás si yo participase de una organización del tercer sector, mi mirada a este salario social básico sería una determinada y os contaría una serie de cosas que muchas cosas serían coincidentes, pero en otras no serían nada coincidentes. Si yo participase en un espacio más vinculado a lo político, a lo institucional, mi visión, lo que os contaría aquí, sería probablemente también, tendría muchas diferencias, no solo con lo que os voy a contar, sino también con la visión del tercer sector, ¿no? Entonces, yo vengo de un colectivo de lucha contra la exclusión social, que es un colectivo independiente de cualquier otro organismo, que es un colectivo autogestionado y que plantea la lucha contra la exclusión social no desde la búsqueda de una integración social en un modelo que excluye a la gente, en un modelo que genera exclusión para poder subsistir, sino desde unas claves de justicia social, ¿no? Para eso, ese discurso etéreo lo aterrizamos en algunas herramientas, no en proyectos de intervención social. Nosotros no trabajamos en proyectos de intervención social, pero sí tenemos algunas herramientas para luchar contra la exclusión social. Una es una oficina, un punto de información y denuncia sobre derechos sociales, que lleva abierto pues 21 años ya. Madre mía, qué mayor soy. Oh, que es la espiral. Estaba ahí todavía. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues desde ahí, desde ese trabajo, desde ese punto de información, planteamos no solo la información sobre los pocos mecanismos de ayuda, los pocos derechos de ayuda económica que puede tener la gente, sino también denuncia sobre lo que ocurre, denuncia en la calle y acompañamos a las personas afectadas que quieren denunciar, ¿no? Desde ese trabajo, y desde ahí es desde donde voy a hablar sobre el salario social básico. Bueno, entonces quería hacer como esa pequeña introducción. Esta presentación va a tener cuatro partes y un epílogo, por decir así, un final, ¿no? La primera parte sería ¿por qué se pone en marcha esto del salario social básico, ¿no? El inicio, los motivos, quizás la primera trampa de por qué se pone en marcha esta renta mínima, ¿no? Bueno, como decía Iñaki antes, las rentas mínimas en el Estado español se ponen en marcha, el primer referente es Euskadi, ¿no? Es el primer referente ante una recomendación de la Unión Europea del año 89 que dice que no va a haber empleo para todas y que hay que poner en marcha estos dispositivos, ¿no? Bueno, pues en Euskadi es el primer sitio, después es Navarra y después hay un secarral, por decirlo así, de dispositivos que nada tienen que ver con rentas mínimas, ¿no? Bueno, en el año 2003, en Asturias, surge en un contexto de gobierno de coalición, después de una mayoría absoluta del Partido Socialista, de Vicente Álvarez Areces, entra en el gobierno, un gobierno de coalición con Izquierda Unida.
la gente de Izquierda Unida, una de sus propuestas es poner en marcha una renta mínima, el salario social básico, e inicia un proceso de intentar poner en marcha ese dispositivo, ¿no? Bueno, para ello pues intenta generar las condiciones, planteando un estudio sobre la situación de pobreza en Asturias, planteando distintas cuestiones para intentar llevar a cabo este derecho, ¿no? ¿Qué sucede? Que nunca salta al debate social, se mantiene en el debate político esta propuesta. Esta propuesta no cala fuera de ese debate político, a pesar de que se intenta sostener en estudios, en tal, no cala. Entonces, cuando se pone en marcha la ley del salario social en el 2005, surge ya capada. Explico por qué surge capada, porque una parte del gobierno no cree en esta ley, claramente no cree ni siquiera en las rentas mínimas, y esto hace que ya haya una reticencia. Tenemos que sacar esta ley, pero una parte del gobierno no cree en ella, entonces, bueno, vamos a sacar lo que podamos sacar, entre comillas, ¿no? Luego podremos ver qué características tiene la ley de rentas mínimas, pero un poco son las que se comentaban antes. Claro, la ley ya surge para intentar atender a la pobreza severa. Los números que salen del estudio es: vamos a poner en marcha un dispositivo que atienda a las 7.000 unidades económicas de convivencia que en ese momento eran pobreza severa en Asturias. Claro, la realidad supera siempre las cuentas que intentamos hacer para acotarla. Y la realidad de la pobreza y la exclusión en Asturias será más grande que los cálculos de ese estudio. Entonces, en cuanto se pone en marcha la ley, se desbordan las previsiones. Bueno, esta primera trampa es muy significativa. Sale la ley aprobada en el Parlamento y la EAPN, de reciente constitución en ese momento en Asturias, se le ocurre decir que la ley está bien, que es un paso, pero que tiene una serie de limitaciones que sería interesante atender. Saltan todas las alarmas dentro de la institución, porque la parte del gobierno que impulsaba la ley dice: ¿cómo nos hacéis esto, ¿no? Fijaros, un mínimo comentario que es de decir, es un paso adelante, estás reconociendo que una renta mínima, cuando no tenías más que ayudas vinculadas al empleo, es un paso importante, porque con la ley se reconoce el doble derecho, que luego veremos que es, como comentaban, es una trampa, ¿no? Pero se reconocía el doble derecho a unos ingresos por un lado y a la incorporación laboral por otro. Se reconocía una mejora en los importes, cuando ya eran importes bajos, pero se reconocía una mejora en los importes. Se reconocía la posibilidad de que tú cobrases ese salario social de manera indefinida y no en programas específicos de 6 meses, de 8 meses. La ley tiene una serie de avances donde no había nada. Pero por la mera crítica de tenemos que ir más allá para reconocer el derecho a la vida digna, pues ya se provoca esa tensión y demás. Y la otra parte que provoca muchísima tensión es que quien tiene que implantar la ley, quien tiene que hacer esa labor con las personas que van a intentar cobrarla, que son las unidades de trabajo social, no ha habido ese debate con ellas sobre la ley y la implantación de la ley, y el 80%, y estoy siendo muy, muy optimista, el 80% no quería y no creía en la garantía de ingresos. Entonces, hay una primera trampa en esta puesta en marcha que va a ser una repercusión posterior. O sea, esta tensión de la parte del gobierno que no cree para nada en esta cuestión, y el problema de que la gente que la tiene que implantar tampoco cree, va a generar una serie de problemas administrativos, burocráticos, de relación con las personas empobrecidas, que van a generar el siguiente problema, que es que la herramienta, como herramienta de lucha contra la exclusión social, podemos decir que no ha funcionado nunca como se diseñó. No ha funcionado nunca. Primero llegó el atasco de las solicitudes, cuando la realidad mostró que la situación de pobreza y exclusión era más grande que aquel estudio previo, ¿no? que se había hecho. Se da un primer
un primer problema con las solicitudes del propio salario social básico. Esto hace que de repente se llegue a un momento en que hay hasta 5.000 solicitudes que no se atienden. Ya tiene unos plazos la ley de 3 meses, que dices, bueno, son unos plazos amplios para atender una situación de precariedad, de exclusión y de pobreza. Pero es que será el caso de que se llega a 12 meses sin poder acceder a la ayuda, a 15 meses sin poder acceder a la ayuda. En el peor momento fueron entre 18 y 24 meses sin poder acceder al salario social. Pero es que además, después se provocan atascos en las revisiones. Las personas cambiaban su situación, tenían una criatura o conseguían un empleo, comunicaban esos cambios en las situaciones y su situación no cambiaba. Entonces ya sabéis lo que eso supone, ¿no? Primero, que cuando tienes problemas porque tienes más gente en casa, tu situación de precariedad es más grande y no se actualizan tus ingresos, con lo que la posibilidad de luchar contra esa pobreza y exclusión baja, pero es que además, cuando tu situación ha cambiado, porque has conseguido un empleo precario y se supone que te tienen que pagar la renta mínima, no te la pagan, entonces eso va a suponer que te exijan ingreso de cobros indebidos cuando son pagos indebidos, porque tú has notificado en tiempo y forma, tú has hecho todo lo que te dijeron y demás, ¿no? Otra cuestión que pasa, que hace que esto no funcione, es que el presupuesto que tienes que dedicar para este salario social básico no para de crecer. Y eso hace que la administración ralentice todas las solicitudes. Y se daba una cosa curiosa en Asturias, que es que a partir del mes de septiembre tú sabías que no se tramitaban los salarios sociales. Porque se había acabado el presupuesto que habían dedicado para el año. Es verdad que era crédito ampliable, pero políticamente ya sabemos cómo funcionan los presupuestos y la ejecución de los mismos, y no se aprobaba, se ralentizaba, porque no querías dar la orden de ampliar ese crédito. Y hemos vivido años en los que en septiembre no se tramitaban más, y tú sabías que la gente te iba a venir a la oficina de información, al punto de información a partir de septiembre, porque decían, es que esto no llega, no sé tal, tengo presentada la solicitud hace 6 meses y no hay más. Y es porque, claro, gente que ya dentro de la institución tenía que gestionar, ya veía lo que era, y claro, decían, es que es verdad, nos dicen que ya no, que este papel no vaya a ningún sitio, ¿no? Bueno, eso será porque la herramienta no ha funcionado. Y empiezan otros problemas. Empieza que el lado del gobierno en aquel momento, que ya no hay coalición, se rompe la coalición en posteriores legislaturas, el lado que no cree para nada, ni siquiera en una renta mínima, empieza a endurecer el discurso. Y empieza a aparecer un discurso muy parecido al discurso que puede tener la derecha más extrema con el tema de las ayudas sociales. Empieza a aparecer, a poner el foco en el control y en la criminalización de las personas empobrecidas. Pero de una manera muy chabacana. O sea, discursos que antes podía tener el Partido Popular en Asturias, pues se lo va comprando el Partido Socialista, que es quien gobierna en ese momento, y determinadas consejeras de derechos sociales que hacen argumentaciones, bueno, muy, muy potentes. Con este tema de la criminalización. Pasaría a la tercera parte. Llega el año 2020 y aparece el ingreso mínimo vital. Y entonces es la fiesta. Es la fiesta para los políticos. El gobierno de Asturias dice, hombre, nos vamos a librar de un coste importantísimo de gestión y económico. Vamos a correr a que todo el mundo vaya al ingreso mínimo vital. Y no sé con quién habrían hablado, si es que habían hablado con alguien o algo, pero ellos se hicieron la idea de que todo el que estaba cobrando el salario social iba a cobrar el ingreso mínimo y que solo tenían que firmar un papel y que ya lo iba a tramitar la propia consejería hablando con el Ministerio de Seguridad Social, y que va a ser automático. O sea, fue así. Así se plantearon. Se inventaron una pasarela que nunca existió. Nunca existió porque el Ministerio de Seguridad Social no estaba por la labor de que el ingreso mínimo vital llegase a todo el mundo que lo necesitaba. O sea, lo pusieron en marcha por lo que habéis descrito antes, ¿no? No vamos a entrar ahí, ¿no? Entonces era un momento en el que la gente queda en un limbo total y absoluto, porque la consejería hace reclamaciones al ministerio y el ministerio dice, pues yo no te prometí, ¿no? Y entonces se empieza a generar el problema que va a pasar posteriormente.
que son los dobles cobros, porque la gente empieza a echar las solicitudes por sí misma, porque le obliga a la propia consejería, dice, no nos están haciendo caso, tienes que presentar, para seguir cobrando el salario tienes que presentar la ayuda, entonces si se pagan ingresos mínimos de manera ágil y empiezas a cobrar a la vez, y eso va a generar cobros indebidos, bueno, la locura que hemos vivido estos últimos años con los cobros indebidos. Claro, el laberinto de ayuda se complica, para la persona empobrecida, el laberinto de ayuda se complica a un nivel mucho más grande, por lo que habéis comentado, de poderte hablar con alguien, aunque esa persona no creyese en la garantía de derechos, pero por lo menos podrías hablar a alguien, establecer un diálogo, ahora de repente tienes que hablar con nadie, porque en la seguridad social no había nadie, ni en pandemia ni posteriormente, entonces todo lo tenés que hacer tecnológicamente, todo lo tenés, pues, bueno, ahí se da un problema importante. Y le abre la puerta, además, a una cosa que había empezado a hacer en el 2019 la Consejería de Bienestar Social en Asturias, que era a pedirle a la gente, ya os contamos que era un caos a la hora de las revisiones, que ya había cobros que tal, y el gobierno de Asturias en el año 2019, al entrar la última consejera, que estuvo del 19 al 23, decidió que ellos iban a reclamar los cobros. Aunque no tenían obligación, iban a reclamar los cobros del propio salario social. Y habían empezado en el 2019 tímidamente a reclamar cobros. Lo hacían tímidamente porque eran tal caos de gestión que no podían asegurar que esos cobros eran de verdad indebidos porque no tenían la manera, ¿no? Entonces empezaron tímidamente. Pero esto les abrió, el ingreso mínimo, les abrió la puerta a hacerlo de manera generalizada. Entonces empezaron a la persecución de la gente, con cartitas reclamando 18.000 euros, entre 12.000 y 24.000 euros eran las reclamaciones que le llegaba a la gente, sin ningún procedimiento de pago, con una carta que decía en 10 días tienes que pagar o no tendrás derecho a ningún tipo de ayuda más, a ningún tal. No había un mecanismo que luego posteriormente con la denuncia de la gente se consiguió un mínimo mecanismo, de un mínimo procedimiento, ¿no? De tienes tal, puedes ir a servicios tributarios a parcelar la deuda, tal, se consiguió eso, pero a base de que la gente se movilizó, ¿no? Pero claro, esto genera, pues imaginaros, en personas en situación de precariedad, de carencia, una cartita en la que te reclaman 12.000 euros, 18.000 euros, y te dicen 10 días, y te dicen tal, pues imaginaros qué situación, ¿no? Bueno, no solo pasa eso, sino que recrudece el discurso de criminalización de las personas empobrecidas, diciendo claramente desde la institución que es que la gente no tiene un trabajo, que es que hay niños y niñas que quieren vivir del salario social toda la vida, pero sin ningún dato, ¿eh? Estos discursos no hay datos detrás que los sostengan. Cuando se le piden los datos dicen, no, es que hemos llamado a gente y no nos han cogido el teléfono. ¿Qué estás contando? O sea, que tengo que estar allí al lado del teléfono porque soy pobre para que tú me llames y te atiendas. No había datos detrás y luego se demostró que era mentira. Era que iban a iniciar un programa de seguimiento de los itinerarios de incorporación que no existían porque le hacían firmar a la gente una casilla, pero nunca negociaban con la persona que itinerario de incorporación porque no había medios para ello. Y bueno, ¿no? Entonces se empieza a dar ese recrudecimiento. Y se empieza a dar, por otro lado, la cuestión de que Asturias no quiere la gestión del ingreso mínimo vital. O sea, nosotros marcamos que el ingreso mínimo vital era una política idiota. Lo llamábamos así en algunos textos, porque era dar una vuelta entera y generar un montón de laberintos burocráticos para que al final las comunidades autónomas tuviesen que gestionar esa ley. O sea, porque es quien tenía el contacto más directo con la gente, quien tenía la posibilidad de hacer un uso mejor de esa renta mínima, una gestión mejor de esa renta mínima. Y que al final lo que iba a hacer el Estado era decir, la comunidad que quiera gestionarlo, le traspasamos los dineros y que lo gestione. O sea, era lo que iba a pasar. Y si veías la realidad, era lo que iba a pasar. En Euskadi, ¿por qué iba a gestionar Euskadi? ¿Por qué iba a dejar Euskadi que gestionase el Estado tal, cuando ya tenían un sistema, por desgracia, en retroceso, como bien han descrito, tal? Iba a reclamarlo, pero es que igual otros. Y es que el Ministerio no puede gestionar. A día de hoy, no puede gestionar esto. Entre otras cosas, porque no cree la garantía de derechos de todas las personas, de algunos ingresos, ¿no? Entonces, lo ha dicho rápidamente, Asturias no quiere gestionar el ingreso mínimo vital, porque ahora se está ahorrando mucho dinero, porque ahora lo que está pasando es que sale gente
del salario social, porque como bien sabéis no es complementario, y entonces van echando gente de esa renta mínima autonómica y se van adelgazando. Y esto facilita esa parte del discurso de vincularlo a una contraprestación, porque ahora que hay menos perceptores, podemos vender la moto de que estos perceptores van a tener que hacer una contraprestación sí o sí, y van a tener que vincularse a programas de empleo, a tal. ¿Y qué se le ocurre para hacer esto al gobierno asturiano? Hacer pactos y convenios pues, con la patronal. Con la patronal. Lo que estás haciendo es trasvasar fondos públicos para que la patronal gestione programas de empleo que no van a conseguir empleo. Vamos a ser... ¿Qué empleo se van a conseguir? O sea, que en una sociedad que necesita el desempleo para poder subsistir, no va a haber esa inclusión por el empleo. No existe. La gente, bueno, ya sabéis, el término de personas trabajadoras pobres, ¿no? Es así. Entonces, pero estás traspasando un montón de recursos a la Fundación Laboral de la Construcción, a distintos organismos que hacen programas de incorporación que tú obligas a hacer si quieres cobrar el salario social y que no te van a generar para nada un empleo, ¿no? No me enrollo más. Ese sería el momento actual. Por el camino, la ley consiguió un reglamento, se aprobó, ¿os acordáis? En el 2005, consiguió un reglamento de la ley en el 2011. Se tardó 6 años en poder reglamentar tu derecho. O sea, imaginaros qué situación, claro, se tenía. Pero no solo eso, en las posteriores modificaciones de la ley, que sobre todo fueron de reglamento, ¿no? Que se hizo otra posterior en el 2015, siempre ha sido recortar, nunca se ha avanzado. Nunca se ha avanzado en la posibilidad de que recortar el tiempo empadronado, nunca en las edades, nunca en tal. Solo se ha intentado maquillar la ley para el acceso a un empleo, para la compatibilidad cuando tenías unos ingresos. Ahí se han intentado dar avances, pero en el empadronamiento nunca se ha conseguido. Ahora con el último cambio sí se ha hecho una cosa light para los empadronamientos colectivos, pero no para situar otras cuestiones. Es un avance importante, pero no para otras cuestiones, ¿no? Y sí, bueno, la situación ahí, podríamos hablar de más cosas, ¿no? Pero por no enrollarme más. Bueno, por el camino se han hecho muchas denuncias y por suerte se ha conseguido que personas que estaban en esta situación de indefensión, de imposibilidad de acceso, hayan sido las que han sido protagonistas de esa reclamación, ¿no? Claro, no os imaginéis a mucha gente exigiendo sus derechos, no os imaginéis a movilizaciones de manifestaciones, de tal, sino otro tipo de movilizaciones en las que evidenciabas el problema y le decías a la institución, no estáis haciendo lo que tenéis que hacer, ¿no? Y en esa tensión la institución movía algo para intentar atender esa demanda, ¿no? El ejemplo más claro fue con las ayudas de emergencia social en la ciudad de Gijón en el año 2013, donde no había presupuesto para las ayudas de emergencia, más que 300.000 euros, cuando la situación era dramática, no había tal, y el que la gente afectada se movilizase consiguió que se subiese a 2 millones de euros de ayudas de emergencia, se consiguió que de repente se amplió de 18 meses que la podías cobrar a 24, la atención, bueno, se consiguieron una serie de cuestiones, ¿no? Pero porque un grupo de gente se movilizó. El epílogo, para no enrollarme, que creo que me he enrollado, falta todavía. El epílogo es dónde está la salida, qué tenemos que enunciar, porque está bien atender lo que pasa, ¿no? Por eso ponemos en marcha dispositivos de información y denuncia, por eso intentamos modificar las leyes actuales, por eso se reclama, en el caso de lo que habéis presentado, la reclamación colectiva de la Unión Europea. No creo que creamos que esa es la solución final, pero hay que buscar soluciones en este momento, como pues son, por ejemplo, las cautelares, que no se pidan más cobros indebidos. Eso no va a solucionar el problema de la lucha contra la exclusión, pero ahí va a solucionar la situación de mucha gente, en una situación de angustia, de tal, y esas hay que hacerlas, pero el escenario tiene que ser otro. Claro, el escenario tenemos que empezar a plantear otras alternativas distintas, en muchos ámbitos, ¿no? Antes salía la fiscalidad, muchos ámbitos en los que nos imaginemos
ese otro mundo que queremos, esa otra realidad que queremos. Y en el tema de ingresos, está claro que es la renta básica. Nosotros apostamos en Alambique por la renta básica de las iguales, ¿no? Pero tiene que ser la renta básica ese otro escenario. Y creemos que tiene que ser no esperar a que todo el mundo crea en este derecho, sino hay que empezar. O sea, la renta básica se puede implantar por fases y hay que empezar por la primera fase, que es para la gente que está en unas condiciones más jodidas. Esa se puede implantar aquí y ahora, que no nos vendan motos. Y hay que caminar hacia ahí. Si queremos otra cosa, si queremos gestionar la miseria, entonces quedémonos solo con los retoques a esto. Si queremos ir a otro lado y queremos luchar contra la pobreza y la exclusión y una vida digna, vamos a imaginar otras cosas. Puede ser la renta básica, a lo mejor imaginando nos surgen otras propuestas. Pues vamos a imaginarlas y vamos a plantear, porque si no la institución no se va a mover. Si tú no le planteas un escenario diferente y le presionas y le tal, si el escenario es el que tienes ahora, el escenario que tienes ahora ellos lo manejan sin problemas. Se inventan un escudo social, se inventan no sé qué, te meten en un laberinto y ahí te quedas. Luchando contra la burocracia, la administración. El último detalle y termino, para que veáis cómo es la administración. Llevamos pidiendo que los formularios de las ayudas sociales se planteen en lectura fácil. Algo tan sencillo como eso, que la gente se pueda defender a la hora de leer el salario social, a la hora de plantear el papel. Te dicen, y se lo dicen a la gente afectada, sí, estamos estudiando cómo hacerlo. Venga, hombre, no nos contéis milongas. Estudiar, hacer lectura fácil, que está inventado desde hace años, ¿qué tal? Simplemente no queréis poner lectura fácil, porque si la gente entiende, la gente tiene posibilidad de reclamar, de pedir, de denunciar. Si no, pues nos mantienes en el laberinto de la pobreza y la exclusión y en el laberinto de las ayudas. Nada más.